Muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en de riesgos. Como les comentaba Giovanni, pues este video también va a estar próximamente grabado, tal y como quede hoy, después de editarlo, para todos ustedes, para que lo puedan repasar, puedan revisar los conceptos y sobre todo la aplicación, que eso es básicamente a lo que nos vamos a dedicar el día de hoy. En las sesiones anteriores nosotros definimos qué son los activos líquidos en riesgo de liquidez y cuáles son los activos líquidos ajustados. Básicamente hoy lo que vamos a hacer es una aplicación muy sencilla con datos reales sobre cómo podemos calcular esos activos líquidos ajustados por liquidez y ajustados también por riesgo cambiario. Bueno, recordemos simplemente un par de conceptos muy rápido antes de entrar a la aplicación. Obviamente es muy importante que todos ustedes a lo largo del desarrollo de la presentación y particularmente de la aplicación en Excel, pues si tienen dudas, con muchísimo gusto los vamos a estar atendiendo. Giovanni va a estar muy atento pues cuando ustedes tengan alguna inquietud. Por el chat del GoToWebinar ustedes pueden allí levantar la mano para bien sea escribir su pregunta por el chat o pedirle a Giovanni que les dé la palabra para que ustedes puedan comentarnos su inquietud y nosotros poder aclararla. Bueno, en las sesiones anteriores pues hablábamos un poquito de qué era el indicador de riesgo de liquidez. Eso lo pueden ver ustedes en las presentaciones previas. Y es básicamente una herramienta que se utiliza para calcular qué tanta capacidad tiene una entidad financiera o una entidad en general para cubrir sus obligaciones en el corto plazo. Eso es básicamente lo que trata de medir el indicador de riesgo de liquidez. Hay dos componentes muy importantes. Uno son los ALM, que ya los habíamos descrito en sesiones anteriores, que son los activos líquidos ajustados por liquidez de mercado y riesgo cambiario. Y el segundo componente son los requerimientos líquidos netos. Esto básicamente está analizado a la luz de la metodología que propone la Superintendencia Financiera de Colombia, que la calculen. Pueden existir muchísimas variaciones, hay propuestas diferentes, bueno, pero pues básicamente lo que nos atañe el día de hoy es la metodología de la Super, explicar un poco cómo se desarrolla con datos reales. Entonces el día de hoy, dentro del indicador de riesgo de liquidez, nos vamos a dedicar a desarrollar pues con un ejercicio práctico muy sencillo el primer componente, que son los ALM. En otra sesión seguramente desarrollaremos los RLN, que son los requerimientos de liquidez netos. Entonces, bueno, ¿qué son los activos líquidos? ¿Qué es lo que nos importa en la sesión de hoy? Básicamente, pues es el colchón o los recursos con los que cuenta una entidad para cubrir sus obligaciones de corto plazo. Esta básicamente es la definición en términos generales que se le da. Y pues bueno, ya entrando en los activos líquidos de mercado, pues dentro de los activos líquidos, que es uno de los dos componentes importantísimos del IRL, pues tenemos nosotros que los activos líquidos de mercado tienen dos componentes. El primero de ellos son los ALAC, que significa básicamente activos líquidos de alta calidad, y en segunda instancia tenemos los OAL, que significa otros activos líquidos. Vamos a desarrollar estos dos componentes y vamos a hacer un ejemplo pues con datos reales para ver cómo se debería calcular. Es importante que consideren o que tengan ustedes en cuenta aquí dentro de la fórmula que cuando se calculan los activos líquidos ALM, que es básicamente el colchón con el que cuenta una entidad para cubrir sus necesidades de liquidez del corto plazo, ellos dicen, bueno, tengamos en cuenta dos elementos. El primero de ellos, pues, son los activos líquidos que se caracterizan porque fácilmente se pueden convertir en dinero. Es decir, son de alta calidad. ¿Cuáles activos son entre comillas, de alta calidad? Es decir, ¿cuáles se pueden convertir fácilmente en dinero? Pues bueno, a la luz de la superfinanciera, pues la propuesta básicamente es que el principal activo líquido obviamente es el disponible, porque son los recursos que por definición ya son caja, pues. Entonces las entidades pueden utilizar estos recursos para cubrir sus obligaciones de una manera muy fácil. Y otros componentes que ya vamos a ver a continuación. Y el segundo elemento grande son los otros activos líquidos, que son básicamente activos que aunque gozan de cierto nivel de liquidez, pues no son tan líquidos como los activos líquidos de alta calidad. ¿Qué significa esto? Pues básicamente lo que implica esto es que se trata de otros activos que pueden ser convertidos en dinero, pero que ese proceso, digamos que en el proceso de conversión a dinero de esos recursos, pues es posible que ese proceso sea mucho más demorado en términos de tiempo que convertir a dinero las variables que hacen parte de los activos líquidos de alta calidad. Entonces, básicamente, este modelo lo que hace es que a esos otros activos líquidos, pues los castiga.
y los castiga básicamente pensando en que obviamente como no son tan líquidos como los activos líquidos de alta calidad, pues deben tener un descuento o un castigo, básicamente, que represente de cierta forma, que represente esa demora que se podría tener en la materialización en términos de liquidez de esos otros activos. Por eso es que en la fórmula ustedes ven que dice que es la suma de los ALAC, que son los de alta calidad, más el mínimo entre los otros activos líquidos y los activos líquidos de alta calidad por 3 séptimos. Es decir, básicamente el ejercicio le dice a uno, mire, coja los de alta calidad y bueno, téngalos en cuenta dentro de los activos líquidos de mercado, y a eso súmele el mínimo entre los otros activos líquidos y los activos líquidos de alta calidad, pero ajustados por un valor equivalente aproximadamente a su 42%, que es más o menos el valor de 3 séptimos en términos porcentuales, aproximadamente es un 42-43%. Entonces le dice a uno, mire, lo que le está diciendo en pocas palabras es que si los otros activos líquidos, si el valor que le genera a uno eso es mayor al 43% de los activos líquidos de alta calidad, entonces tenga en cuenta solamente el 43% de esos activos líquidos de alta calidad. ¿Esto qué significa? Básicamente un castigo. Un castigo sobre el valor que puedan tener esos otros activos líquidos en la medida en que no son tan líquidos como los de alta calidad. Básicamente es lo que se propone. Esta formulita que estamos viendo en la pantalla es la que nos interesa el día de hoy. ¿Listo? Esto básicamente es lo que vamos a calcular. Vamos a calcular por una entidad hipotética cuánto suman los activos líquidos de mercado, para que ustedes lo tengan pues presente. Como se dan cuenta, pues esto tiene dos componentes, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente descomponer cada una de esas variables. Entonces, el primer elemento pues son los activos líquidos de alta calidad. Esta es la fórmula que bajo la metodología de este modelo se propone para calcular el valor total de esos activos líquidos de alta calidad. Entonces, bueno, ¿qué componentes tiene? Bueno, son los siguientes. El primero son el disponible en moneda legal, que es básicamente la caja que tienen en bancos las entidades financieras. El segundo se llama DME, que es el disponible en moneda extranjera, es decir, recursos también que se encuentran en entidades financieras, pero que básicamente tienen un riesgo cambiario, es decir, el riesgo de alguna paridad, bien sea, no sé, dólar peso, euro dólar, dólar yen, bueno, cualquier paridad que se pueda encontrar. Un componente que se llama HRC, que es un haircut a 30 días, ya vamos a aclarar sobre el ejercicio qué es esto. Y bueno, aquí hay un componente que la sigla es bastante larga, entonces PJII, NB, ML, AC, un poco larga, que básicamente significa el precio justo de intercambio de las inversiones de alta calidad en moneda legal, y un componente muy parecido que es el que estamos observando acá abajo, que es básicamente el precio justo de intercambio de la inversión de alta calidad, pero en moneda extranjera, que hay un error en la diapositiva, es en moneda extranjera. Y un componente que es HLM, que es básicamente un haircut o un descuento que uno asigna por liquidez de mercado. Básicamente, más allá de la ecuación que estamos viendo, ¿qué significa ese haircut? ¿Para qué se utilizan los haircut? Básicamente, este concepto lo que trata de hacer es de castigar un poco a los activos que uno está considerando dentro de los activos líquidos de alta calidad, con el fin de reflejar, por ejemplo, en el caso que yo tenga activos o inversiones en moneda extranjera, pues obviamente esos activos en moneda extranjera están sujetos a un riesgo cambiario que está dado básicamente por las fluctuaciones de la paridad a la que está atado ese activo. Según sea mi posición, puede ser que el incremento en esa paridad, el incremento en valor de esa paridad, implique un incremento en el PIG de mi posición, o puede ser también que la caída pues, de esa paridad pues, implique un movimiento negativo en mis resultados. Este riesgo cambiario, pues básicamente lo que propone este modelo es que al existir un riesgo cambiario, uno debería castigar la posición por el efecto adverso que podría tener ese riesgo cambiario en caso de materializarse. Eso es lo que sugiere. Y el otro haircut, que es el de liquidez, básicamente lo que propone es que en la medida en que un activo sea muy líquido, es decir, tenga una alta rotación, se opere muchas veces al día en el mercado, el volumen sea alto, en la medida en que esto pase, pues obviamente si yo tengo ese activo y necesito liquidez para cubrir una necesidad de caja, y yo salgo a venderlo, pues si la liquidez, el volumen y el volumen del activo es muy alto, pues va a ser muy fácil salir a venderlo. Y si va a ser muy fácil salir a venderlo, pues seguramente el precio de mercado que tenga ese papel o ese título de valor, pues más o menos va a ser el precio al cual yo voy a poder venderlo. Entonces, en la medida en que sea muy líquido, ese haircut o descuento va a ser muy pequeño.
pero si ese papel es de baja liquidez, la rotación es muy pequeña, no circula mucho pues en el mercado, pues obviamente cuando yo trate de salir a vender ese papel, pues no va a ser tan fácil de liquidar. Y ese no va a ser tan fácil, puede implicar dos cosas. Uno, que yo tenga que salir a venderlo a un precio que sea mucho menor al precio de mercado del papel. Obviamente, en la medida en que sea difícil conseguir un comprador, pues, digamos, una forma que yo tendría para poder vender el título es ofreciendo un precio que esté muy por debajo por el precio de mercado, básicamente para conseguir que alguien lo compre. Entonces, obviamente, yo estaría teniendo una pérdida por liquidez, básicamente porque estoy necesitando caja urgente. Cuando esto pasa, ese haircut por liquidez es mucho más alto. Vamos a ver eso sobre el ejercicio, qué significa. Entonces, voy a salirme de la presentación y vamos a pasar entonces a nuestro ejercicio en Excel. Esta es básicamente el ejercicio que vamos a seguir. Entonces, bueno, aquí lo que estoy diciendo simplemente es que vamos a hacer, vamos a calcular los activos líquidos ajustados por liquidez de mercado y riesgo cambiario bajo la metodología que se propone en este modelo. Siguiendo básicamente esta ecuación, vamos a resolver esta ecuacioncita, vamos a hacer un par de cálculos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el primer componente, que es básicamente ¿qué? El ALAC, que ya lo definimos en la diapositiva, como los activos líquidos de alta calidad. Entonces, bueno, volvamos esta formulita y estas sumatorias que se proponen ahí, esta suma producto, volvamos los datos reales para que sea mucho más práctico y más aterrizado el tema. La base que yo tengo acá es un valor de la TRM porque en el ejercicio vamos a tener activos atados al dólar. Entonces tomé como dato de la tasa representativa del mercado 1.880 pesos, supongamos. Y también tomamos como referencia un haircut, recordemos que HR significa haircut por riesgo cambiario, que es equivalente a un valor de 5.5%. Bajo la metodología que propone la Super, este valor es básicamente equivalente al valor que se tiene dentro de las tablas para calcular el valor en riesgo. Las personas que trabajan en riesgo de mercado obviamente conocen estas tablas muy bien, que es básicamente la volatilidad que está asignando el ente regulador al factor de riesgo llamado tasa representativa del mercado o dólar. Ese valor que está asignando la superfinanciera es de 5.5%. Entonces, bajo esa metodología que se propone por el ente regulador, pues estamos simplemente tomando, y eso es lo que dice la norma, tomemos el factor de sensibilidad para el cálculo de riesgo de tasa de cambio que se propone dentro de la información que provee la superfinanciera. Entonces, ¿cuál es ese factor de riesgo? Es un 5.5%. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que esas posiciones que tengamos nosotros y que sufran de riesgo cambiario, en este caso por efecto del dólar, pues van a estar afectadas por un 5.5% menos de su valor. ¿Listo? Básicamente, ¿por qué? Porque queremos reconocer, o lo que busca este ejercicio bajo esta metodología es reconocer el efecto adverso que podría tener un movimiento en contra del tipo de cambio. Entonces, estamos suponiendo que ese efecto es equivalente a un 5.5% de la posición. Obviamente, esto no es pues una camisa de fuerza, ¿no? Digamos, uno bien podría hacer algunos desarrollos, algunos ejercicios para calcular cuál debería ser en realidad ese haircut por riesgo cambiario. Pero bueno, digamos el día de hoy lo que queremos que tengan claro ustedes es la metodología de la luz de la superfinanciera. Andrei, Sí, una cosita, no, simplemente recordar que esto es peso colombiano, ¿no? Aquí tenemos sí. audiencia en Centroamérica también, pero es para aclarar que este Ok. peso es peso colombiano. Ah, perfecto. No, muy buena la aclaración. Sí, es cierto. Aquí básicamente está enfocado el tema, estamos utilizando la tasa representativa del mercado que corresponde a la paridad peso-dólar. Eso es lo que estamos mirando, peso colombiano contra dólar. ¿Listo? Y parámetros de Pero la entonces, superfinanciera de Colombia, ¿no? y parámetros de la superfinanciera de Colombia. Sí, señor, exactamente. Bueno, entonces dentro de los componentes, digamos, continuamos desarrollando los componentes, tenemos el disponible en moneda legal, que es este DML, que es básicamente los recursos que uno tiene en cualquier banco o en cualquier entidad financiera, por ejemplo, una cuenta de ahorros o cosas de ese estilo. Acá suponemos que son 200 millones de pesos. Digamos, el escenario está planteado sobre pesos colombianos en términos generales. Entonces vamos a suponer que hay 200 millones de pesos, que la entidad financiera tiene esa cantidad de recursos en los bancos. Y vamos a suponer también que tiene un disponible en moneda extranjera. Acá estamos hablando pues, nuevamente de la paridad peso-dólar, peso colombiano contra dólar. Vamos a suponer que tienen un banco extranjero $50.000. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volvamos un momento a la formulita
que nos está diciendo lo siguiente. Dice, mire, en los activos líquidos de alta liquidez usted tiene que sumar el DML, que es el disponible en moneda local o en moneda legal, que es básicamente esos 200 millones de pesos, que no tenemos que hacer nada con ellos, sino solamente los 50 por ahora. Y a eso le vamos a sumar el disponible que se tenga en moneda extranjera, ¿cierto? Que eso es lo que significa esta sigla DME. Pero miren que está diciendo, tome ese disponible en moneda extranjera, pero ajústelo o castíguelo por un haircut de riesgo cambiario, es decir, por un descuento por el efecto adverso que podría tener los movimientos en contra de las posiciones que usted tiene en moneda extranjera, en este caso paridad peso colombiano a dólar. Entonces es lo que vamos a hacer. Pues, ¿cómo se debería hacer este paso? Pues es muy sencillo. Tenemos que tomar los $50.000, básicamente lo que hacemos acá es simplemente la conversión a pesos colombianos, entonces multiplicamos los $50.000 por la tasa representativa del mercado en Colombia, que para este ejemplo es 1.880 pesos. Entonces diríamos que en pesos esta posición equivale a 94 millones, ¿cierto? Lo que debemos hacer ahora es castigar esa posición, es importante que esto quede claro para todos, castigar esa posición por el haircut de riesgo cambiario, es decir, como le hemos dicho, el efecto adverso que podría tener un movimiento en contra de esa paridad. Como el ejercicio que propone la Superfinanciera de Colombia, en este caso, que es la aplicación que estamos haciendo, es un descuento del 5,5%, pues simplemente lo que estamos haciendo acá es castigando esa posición de los 94 millones de pesos por un efecto negativo que se supone es de un 5,5% sobre el comportamiento de esa paridad. Eso implica que en un escenario negativo para este ejercicio de liquidez, esos 94 millones de pesos podrían ser equivalentes a 88 millones de pesos, siempre y cuando se dé ese movimiento negativo en el tipo de cambio. Como les decía, pues no sé, muchos de ustedes se podrían preguntar en estos momentos, pero ¿por qué 5,5% y no 10 o no 3 o cualquier otro número? Bueno, si uno hiciera esto, digamos, con mayor rigurosidad, lo que uno debería hacer es crear un ejercicio, digamos, para el tipo de cambio al que uno se está enfrentando. Si, por ejemplo, esa entidad tiene una posición, por ejemplo, no sé, en la paridad de euro-dólar, por ejemplo, uno debería tomar la serie histórica del euro-dólar y calcular la volatilidad bajo alguno de los modelos que uno puede utilizar, como el modelo EUMA o modelos de series de tiempo. Bueno, hay muchas opciones. Y sobre estos resultados, calcular ese haircut que uno debería aplicar a esa paridad. Adicional al cálculo de la volatilidad, uno debería hacer también, digamos, definir la periodicidad sobre la cual va uno a calcular ese haircut. ¿Eso qué supone? Eso supone básicamente que yo creo, por ejemplo, que esa posición la podría liquidar en un día. Si es así, entonces yo debería utilizar, pues digamos, en el análisis un factor de tiempo igual a 1, a un día. O si es, por ejemplo, 30 días o 90 días, que es el tiempo que yo creo que la posición se podría afectar por el tipo de cambio, pues debería considerar ese factor. Obviamente eso altera los resultados de la volatilidad. Este 5,5% es simplemente el que utiliza el ente regulador en Colombia, que es básicamente el ejemplo que estamos haciendo. Pero como les digo, el ejercicio se podría manejar, digamos, de una forma mucho más, no sé, más avanzada, haciendo este tipo de ejercicios, que sería bien interesante mirarlos en sesiones posteriores. Bueno, de esta manera tendríamos los dos componentes ya calculados. ¿Listo? Disponible en moneda local y disponible en moneda extranjera. El tercer elemento, volvamos a nuestra formulita, dice acá que es la sumatoria de este factor, que básicamente es el precio justo de intercambio de las inversiones en moneda local. Eso es lo que significa esta sigla. Entonces le dice uno, mire, coja todas las inversiones que usted tiene en moneda local y afectelas por un haircut de liquidez, que es el otro componente que estábamos hablando. Es decir, qué tanta rotación, si se quiere llamar de alguna forma, qué tan fácil es derrotar una posición que yo tenga. Si es muy fácil de derrotar, es decir, fácilmente vendible y convertible en caja, seguramente este haircut de liquidez va a ser muy pequeño. Pero si llega a ser, por ejemplo, un papel que es poco líquido, que es difícil de rotar, pues obviamente este descuento va a ser mucho más alto, ¿no? Entonces le dice a uno, bueno, coja todas las inversiones que usted tiene, una por una, multiplíquela por el descuento de liquidez que usted debería aplicar sobre ese título, y después haga una sumatoria de todas esas posiciones, básicamente para mostrar cuánto suma en términos de precio justo de intercambio esas inversiones que yo tengo, después de que las haya afectado por un factor de riesgo de liquidez. Obviamente, como les digo, entre más liquidez sean las posiciones, esa afectación o ese descuento que se le va a hacer, pues va a ser más pequeño. Pero si los activos gozan de poca liquidez, obviamente ese factor, ese haircut que se le va a hacer va a ser mucho más grande. ¿Cómo se hace eso a la luz del modelo del ente regulador colombiano? Pues, bueno, vamos a verlo acá.
En este ejercicio vamos a suponer un portafolio muy pequeño que solamente tiene los siguientes títulos. Unos títulos llamados títulos de reducción de deuda o TRDs, que en el mercado colombiano pues son básicamente lo que uno podría llamar una inversión obligatoria. Inversiones que tienen que hacer las entidades financieras en ciertos casos por temas normativos. Básicamente, por ejemplo, enfocados fundamentalmente a temas de propósitos de paz del gobierno, cosas de ese estilo. En ciertos casos la normativa exige que se hagan ciertas inversiones obligatorias. Estos TRDs son de ese tipo. Entonces, bueno, suponemos que tenemos 1.000 millones de pesos comprados en ese tipo de título, por ejemplo, y que el precio de mercado de ese título es 102%. ¿Listo? El precio pues, de esa posición es 102% por el nominal. Esto lo vamos a hacer adelante. Vamos a suponer que tenemos también unos títulos de deuda pública, locales también de Colombia, en IPC. Básicamente, pues la mayoría de ustedes conocerán, las personas que nos acompañan de Centroamérica de pronto no están tan familiarizadas con este término, que es básicamente el índice de precios al consumidor, es decir, la inflación local. Entonces vamos a suponer que tenemos un título de deuda pública que está indexado a la inflación y que el nominal de esa posición son 1.500 millones de pesos y tiene un precio de 112%. Adicional, tenemos en este portafolio hipotético unos títulos de deuda pública atados a tasa fija, pues digamos a una tasa que no se va a mover en el tiempo, que vale 1.000 millones de pesos de nominal y tiene un precio de 123%, que también se tiene una inversión en tesoros de los Estados Unidos, que es básicamente el papel más líquido, pues uno de los papeles más líquidos en renta fija en el mundo, sino el más líquido, que tiene un vencimiento a 10 años y que tenemos acá una posición de 500.000. Esto está marcado en gris básicamente porque al ser una posición en tesoros de los Estados Unidos, pues por definición estamos invirtiendo en dólares. Entonces esta inversión, por ejemplo, va a tener un riesgo cambiario, a diferencia de las anteriores. Como las anteriores suponemos que están en pesos colombianos, pues no tienen ese factor de riesgo. Esta posición en los tesoros sí lo tiene. Por eso lo resaltamos en gris, porque acá digamos el cálculo varía un poquito por el tema del efecto cambiario. Suponemos que ese título vale, por ejemplo, 135%. Y adicional a ello, suponemos una inversión en carteras vista. Para los que no estén familiarizados, pues básicamente son en términos generales, los conocidos como fondos mutuos o, digamos, portafolios, básicamente que en este caso tratan de generar rentabilidades conservadoras. Son portafolios de un nivel de riesgo muy bajo, en donde prima sobre todo la liquidez de los inversionistas. Es decir, si yo invierto hoy en ese fondo, pues y yo quiero retirarme, por ejemplo, mañana, puedo hacerlo sin ningún problema. Por eso se llama vista. Básicamente porque la liquidez es prácticamente inmediata. Este también hace parte de los activos líquidos de alta calidad al ser inversiones vista, es decir, que yo podía retirar de un día para otro. Eso es lo que hace que sean de alta calidad. Si habláramos, por ejemplo, de fondos o carteras a plazo, o que tengan algún tipo de escalón o duración pues definida, obviamente aquí no se hablaría pues de activos de alta liquidez, porque yo no podría retirar mi posición de ese portafolio hasta que se cumpla el plazo establecido. Por eso este tipo de inversiones no hacen parte de los activos de alta liquidez. En cambio, las inversiones en fondos vista sí hacen parte, porque obviamente yo puedo retirar la plata de una forma muy rápida. Este nominal, que son 765.432, está expresa en número de unidades. Entonces vamos a suponer que yo compré 765.432 unidades de esa cartera. ¿Listo? Y que cada unidad tiene un precio de 1.254 pesos, en este caso, por ejemplo. Acá obviamente no tenemos riesgo cambiario porque esto está denominado en pesos y solamente en este portafolio hipotético pues habría un riesgo cambiario en el caso de los tesoros únicamente. Si yo sumara el nominal de esta posición me daría que tengo 3.501 millones y vamos a comenzar ahora sí a hacer el descuento teniendo en cuenta los haircut, que es digamos lo más importante digamos a considerar dentro del ejercicio. Entonces primero que tenemos que hacer es calcular el valor de mercado, el precio de mercado, el precio justo de esa posición. Pues muy fácil. Si yo tengo el precio de esa posición, pues simplemente multiplico ese precio por el nominal que yo tengo y listo. Y tengo en teoría el valor de mercado de cada una de mis posiciones. Hay un montón de teorías alrededor del precio justo de intercambio que va a ser bien interesante desarrollarlas en otras sesiones, donde uno puede hacer ejercicios para calcular cuál debería ser ese precio justo. Hay muchas teorías alrededor de cuál debería ser el precio justo de una inversión. Pero bueno, acá para simplificar vamos a suponer que estos son los precios ya generados.
Entonces simplemente estamos calculando el precio de cada una de las posiciones. La única particular acá pues es básicamente la de los tesoros de los Estados Unidos, porque al estar expresada en dólares americanos, pues tenemos que hacer el mismo paso que hicimos con los depósitos que se encontraban en moneda extranjera, suponiendo que la paridad que se tiene es peso contra dólar, peso colombiano contra dólar. Acá pasa lo mismo, pues dado que tengo $500.000 de posición, pues multiplico esos 500.000 por el precio de vuestro intercambio y después los multiplico por la tasa representativa del mercado que tenemos, que es de 1.880 pesos colombianos en el ejercicio que estamos desarrollando. De esta manera yo tendría entonces que mi portafolio a precios de mercado vale 6.158 millones de pesos. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es que, dado que yo tengo los precios de intercambio justos, lo que yo necesito hacer ahora es calcular esos haircut, esos descuentos de los que hablábamos en la diapositiva, que deben obedecer al riesgo cambiario que tiene la posición, si es que éste existe, o también al riesgo de liquidez que tiene el papel. Es decir, si el papel es muy líquido, ese descuento va a ser pequeño. Si el papel es poco líquido, ese descuento va a ser muy grande. ¿Listo? A la luz de este modelo del ente regulador colombiano, pues, ¿cómo se calculan esos descuentos? ¿Cómo se hacen? Bueno, muy sencillo. Básicamente lo que uno tiene que hacer para el caso del mercado colombiano es que el Banco de la República, pues que pues, como la mayoría de ustedes conocen, la gente que nos acompaña de otros países, pues les vamos a contar. Pues básicamente el Banco de la República pues es el banco emisor, pues el banco principal del país. Eh, Dentro de la página de internet del Banco de la República nosotros podemos encontrar un listado que ellos hacen con las emisiones que hay vigentes y con los haircut que se deben aplicar para cada uno de los títulos. Es decir, el Banco de la República realiza un ejercicio periódico en donde ellos calculan cuál debería ser esa tasa de descuento por liquidez que debería tener cada uno de los títulos, en donde ellos básicamente tienen en cuenta la liquidez de ese papel, qué tanto rota en el mercado, qué tan fácil es de vender. Bueno, teniendo en cuenta todos esos elementos, ellos calculan un descuento para cada uno de esos títulos valores, que son las tasas de descuento que uno va a utilizar en el ejercicio. Acá otra vez, nuevamente, cabe la posibilidad, digamos, pensándolo en términos más generales, que uno mismo, digamos, tenga la habilidad o la capacidad de crear esas tasas de descuento. Algunas personas estarán de acuerdo con esta tasa de descuento que propone el banco emisor, otras personas no. Otras personas, por ejemplo, hablemos de estos títulos que son unos test tasa fija, título de deuda pública colombiano tasa fija. Lo que asigna, por ejemplo, el Banco de la República es un 20% de descuento al precio de mercado. Algunas personas dirán que estos papeles, pues, por ejemplo, pueden pensar que gozan de una liquidez importante, por lo tanto, ese descuento no debería ser 20%, sino debería ser, por ejemplo, 10 o 5 o tal vez 3, bueno, no sé. Digamos que acá uno nuevamente, si uno hiciera este ejercicio con mayor rigurosidad, pues lo que uno debería hacer es calcular, crear pues un indicador de liquidez para cada uno de los títulos que uno tenga en el portafolio. ¿Para eso qué se necesitaría? Pues básicamente se necesitaría el número de operaciones básicamente armar una base de datos donde uno lleve la estadística del número de veces que un papel opera, por ejemplo, durante el día, y realizar ese cálculo en forma diaria. Tener en cuenta, por ejemplo, el monto negociado, eh, tener en cuenta, por ejemplo, el número de entidades que transan ese papel. Bueno, todo ese tipo de variables que se pueden interpretar como indicadores de rotación, de volumen o de frecuencia transaccional, pues son la base para construir un indicador o un haircut de liquidez, que es lo que uno debería hacer para casi todos los títulos. Acá básicamente lo que hicimos fue tomar ese haircut que se propone a la luz del Banco de la República. Pero como les digo, uno, digamos, si uno fuera un poco más riguroso, debería hacer el cálculo propio con los títulos que uno tiene dentro del portafolio. Obviamente el haircut es diferente para cada papel. Como ya los mencioné anteriormente, pues entre más líquido sea, el haircut va a ser más pequeño y viceversa. Este modelo del ente regulador colombiano lo que propone es que si, por ejemplo, una emisión, un título de los que una entidad puede tener en su portafolio no se encuentra dentro de las emisiones a las que le hace seguimiento el Banco de la República, le dice a uno, mire, si usted no lo encuentra, simplemente aplíquele un descuento del 20%, que es como el castigo máximo que ellos suponen dentro de su modelo. Obviamente esto tiene toda la discusión del mundo y uno puede, digamos, mi gran conclusión en esto es que uno debería generar sus propios ejercicios independientes, pues digamos a la luz de realizar el ejercicio con la mayor rigurosidad posible.
Es decir, tratando de acercarse lo que uno más pueda a la realidad del mercado. Por ejemplo, en este ejercicio, pues uno concluiría que los tesoros de Estados Unidos, los tesoros americanos a 10 años, deberían ser castigados con una tasa de descuento por liquidez del 20%. Mucha gente dirá, pero eso no es posible porque los tesoros de los Estados Unidos son uno de los títulos más líquidos en renta fija a nivel mundial. Pues ¿cómo lo va a castigar uno por liquidez por un 20% de su precio de mercado? Eso es demasiado. Sí, seguramente, pero digamos esto es lo que propone este ejercicio. Uno sí debería, como les digo, ser más riguroso y hacer sus propios desarrollos. Una vez que se calcula este haircut, digamos, por liquidez, básicamente lo que estamos haciendo acá es haciendo el castigo respectivo en el precio de mercado teniendo en cuenta ese haircut. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esta es la fórmula que estamos desarrollando. Vamos a ampliar un poquito esta celda para que ustedes la vean. Ahí está. Entonces, básicamente lo que propone esta formulita, muy sencilla, es que tomemos el precio de mercado que se tenga del papel, que en este caso, por ejemplo, es este 102%. Y lo que dice esta fórmula o este condicional, en pocas palabras, lo que estamos diciendo es que si el activo tiene riesgo cambiario, es decir, está atado a alguna paridad, que no sea la moneda local, en este caso el peso colombiano, tenga en cuenta el factor de riesgo cambiario que dictamina la superfinanciera, que es de un 5,5%. Y si no tiene riesgo cambiario, pues solamente haga el ajuste por el riesgo de liquidez, por el haircut de liquidez que se propone. Entonces, si tenemos solamente riesgo de liquidez, pues vamos a utilizar este haircut que está en la columna G, que básicamente trata de reconocer eso, qué tan líquido o no es un título o valor. Y si goza también de riesgo cambiario, pues se van a hacer dos ajustes, el que corresponde a liquidez, que es el que está en la columna G, y adicional a ello, el que corresponde al factor de riesgo cambiario, que en este caso sería la tasa representativa del mercado, para el caso de peso colombiano contra dólar. ¿Listo? Aquí está, por ejemplo, el ejercicio. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es que pasamos de tener un precio de mercado de 102% de este título a tener un precio de mercado ajustado por liquidez de mercado del 91,8%. Entonces pasa de 102% a 91,8%. ¿Por qué? Porque estoy aplicando una tasa de descuento sobre el precio, porque supongo que este papel no es tan líquido, entonces lo estoy castigando con un 10% de su valor. Ese 10% de su valor equivale a un 91,8%. Es el castigo que le estoy otorgando yo al título por, en este caso, por ejemplo, no ser tan líquido. Mientras tanto, en este otro título, que es un título de deuda pública atado a la inflación local, estoy utilizando un descuento del 3%. Obviamente, de acuerdo a este ejercicio y a lo que calcula el Banco de la República, pues muy seguramente este título de deuda pública en IPC, en inflación, pues tiene mucha mayor rotación que el título anterior, porque acá el descuento es más pequeño, estoy descontando solamente un 3% de su precio de mercado, mientras que en el caso anterior estaba descontando hasta un 10%. En este caso el precio pasa de 112%, después de ajustarlo en un 3% de su valor, a 108,64. Como se pueden ustedes dar cuenta acá, pues el ajuste, aunque se hace un ajuste, este ajuste no es tan alto como en el caso anterior. Básicamente, ¿por qué? Porque en teoría, el primero de los títulos que estábamos analizando, al ser una inversión obligatoria, que era lo que les comentaba inicialmente, pues tiene una rotación que es muy baja, es decir, no se transa mucho en el mercado local. Al no transarse mucho en el mercado local, obviamente no es tan fácil, en el caso de que uno necesite liquidez con esos papeles, volverlos efectivo, o por lo menos lograr hacer una operación del mercado monetario, donde yo básicamente pueda prestar ese papel para conseguir liquidez de corto plazo. Digamos que es otra figura que se puede manejar. Digamos que es un poco más complicado con estos títulos, por eso digamos que el banco emisor lo castiga un poco más que un título como estos, que es un título de deuda pública que sí se negocia mucho, digamos, el nivel transaccional es mucho más alto. Para resaltar, pues tenemos el caso de los tesoros de los Estados Unidos, que miren ustedes que adicional, estamos suponiendo un precio de 135% inicialmente, pero miren ustedes que adicional por 10, que es del 20%, que digamos, personalmente me parece que es demasiado grande, pues, dada la alta liquidez que tiene ese título, pero pues esto es lo que la metodología propone. Adicional al ajuste por liquidez que se está haciendo de un 20%, también se está haciendo un ajuste por riesgo cambiario, que es del 5,5%. Entonces el ajuste neto que yo estoy haciendo para este título es un 20% por liquidez y un 5,5% por riesgo cambiario, es decir, estoy ajustando en términos de riesgos
un 25,5% de su valor. Por eso es que el precio pasa de 135% a 102,06. ¿Listo? Básicamente esa es la razón. Y bueno, hacemos lo mismo con las inversiones en carteras colectivas, vista o fondos mutuos, digamos de liquidez alta. Y finalmente lo que hacemos es calcular entonces cuál es el nuevo valor de cada una de esas posiciones, ajustadas una vez por riesgo cambiario si es que aplica y por riesgo de liquidez. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces miren, por ejemplo, que este título, lo voy a sacar acá con color. Este título que está en color amarillo, que tiene un valor en estos momentos de 1.629 millones, antes de ajustarlo por liquidez de mercado, estaba valiendo 1.680 millones de pesos colombianos. Entonces lo que estamos viendo allí es que hay un ajuste más o menos de 40 a 50 millones de pesos en este título valor. ¿Por qué? Porque se supone que en términos de liquidez, uno no puede salir a liquidarlo con total facilidad y por eso seguramente uno va a tener un castigo en el mercado por tener que liquidar la posición. Entonces este ajuste lo que me está diciendo es que yo paso de tener un título que vale 1.680 millones de pesos a un título que una vez se ajusta por el riesgo de liquidez y el riesgo cambiario se aplica, pues vale muy seguramente menos que el valor inicial, que en este caso son 1.629 millones de pesos. De esta manera se realiza el ejercicio para cada uno de los títulos valores, castigándolos por la prima de liquidez que deberíamos reconocer y por la prima de riesgo cambiario que deberíamos reconocer. Obviamente, ¿esto qué significa? Esto a grandes rasgos lo que implica es que los activos líquidos que yo voy a considerar no los considero por su precio justo de intercambio, sino que a ese precio justo de intercambio lo voy a afectar por el efecto cambiario si es que aplica y por el efecto de liquidez. Por lo tanto, ese nuevo valor de los activos líquidos de alta calidad siempre va a tener que ser menor o igual al valor que tenía todo el portafolio a precios de mercado. ¿Por qué menor o igual? Pues por razones obvias, porque el precio de mercado todavía no está siendo afectado por los haircuts que se hacen por riesgos. Entonces, este valor, que finalmente sería el valor del portafolio a precios de mercado, ajustado por ese riesgo de liquidez y por ese riesgo cambiario se aplica, pues por razones obvias debería ser menor, o por lo menos igual, menor o igual, al valor del portafolio que se tenía inicialmente. Entonces, veamos ese numerito. Este valor de mercado de todo el portafolio, como ustedes lo ven acá, voy a hacerle un zoom un poco al dato, es de 6.158 millones de pesos colombianos, pero acá yo todavía no le he ajustado ni por liquidez ni por el riesgo cambiario. Una vez lo ajusto, miren ustedes que esa posición total de mi portafolio para el ejercicio de riesgo de liquidez nos va a ser equivalente a un valor de 5.258 millones de pesos. Entonces vamos a mirar en términos totales cuánto es el castigo que yo estoy haciendo en términos de riesgo sobre el precio de mercado inicial de mi portafolio. Vamos a ver cuánto nos da esto. Nos da 900 millones de pesos. Entonces, para concluir este segmento de los activos líquidos de alta calidad, estamos diciendo que una vez se tiene en cuenta el riesgo cambiario y el riesgo de liquidez, estoy disminuyendo el valor de mi portafolio en 900 millones de pesos por estos factores de riesgo. Obviamente, si los papeles rotaran muchísimo más, seguramente esos haircuts serían más pequeños, por lo tanto, este valor de los 5.200 millones sería más grande y se acercaría más al valor inicial, de los 6.158. Entonces, obviamente, lo interesante del ejercicio, más allá de que se utilicen haircuts que están dados digamos, están dados ya por un ente externo, más allá de eso, lo importante es que uno sí debería castigar las inversiones teniendo en cuenta las primas de riesgo que se deben reconocer. Es decir, ¿qué tan fácil puedo yo salir a venderlo? ¿Es muy fácil de vender o es complicado? Si tiene riesgo cambiario, yo debería también reconocer, pero ¿qué pasa si esa paridad se comporta de forma adversa y resulta castigando mi posición y haciendo que mi posición valga menos? Y por lo tanto, si yo necesito volver la caja, pues en términos de pesos colombianos, pues obviamente equivalga a un menor valor. ¿Qué pasa? Digamos, lo que se está tratando de hacer acá en el fondo es eso, es reconocer esos riesgos implícitos en las posiciones, tanto el riesgo de liquidez del título como el riesgo cambiario. Bueno, y finalmente voy a disminuir acá el tamaño un poco. Disminuir un poco el tamaño acá, listo, perfecto. Finalmente lo que yo hago ya es calcular el total de los ALAC, los activos líquidos de alta calidad. ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo, simplemente hago una suma, que esto es lo que estoy sumando acá,
estoy sumando, miren ustedes, estoy sumando todo mi portafolio, que es la columna ahí, todo mi portafolio de inversiones ajustado a precios de mercado y ajustado por liquidez, ajustado por el riesgo de liquidez y por el riesgo cambiario se aplica. Y a eso le estoy sumando lo que tenemos acá arriba, permítanme un segundo, que es básicamente los depósitos en moneda local, que eran 200 millones de pesos, y los depósitos en moneda extranjera ajustados por el riesgo cambiario. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando todos los activos líquidos teniendo en cuenta los factores de ajuste de liquidez y de riesgo cambiario. ¿Cuáles? Los que yo considero activos de alta calidad, es decir, los que son fácilmente convertibles en dinero. Por lo tanto, este primer componente de nuestra fórmula, que son los ALAC, es decir, hasta que hemos resuelto el 50% del ejercicio de los activos líquidos del mercado, me estaban valiendo básicamente 5.547 millones de pesos. Entonces, lo que uno puede concluir hasta ahora es, tenemos 5.500 millones de pesos en esta entidad financiera, después de ajustar el portafolio por los riesgos implícitos de liquidez y de riesgo cambiario, si es que aplica, tenemos 5.500 millones de pesos para responder por posibles requerimientos de caja, bien sea por obligaciones contractuales, bueno, eso lo vamos a ver a fondo cuando hablemos en otra sesión de los requerimientos de liquidez, es decir, todo lo que yo tengo que pagar. Tengo 5.500 para comenzar a, digamos, para respaldar de forma inmediata esas obligaciones de corto plazo. Ese es el primer componente, ¿listo? Hasta acá si tienen dudas, pues creo que es bastante oportuno aclarar cualquier inquietud que tengan hasta ahora. Entonces, pues, si tienen preguntas, es el momento de hacerlas. Listo, André, vamos a ver quién tiene preguntas que la pueda transmitir en audio. No, André, no tenemos preguntas. Si alguien tiene, la puede pasar por audio o si quiere puede levantar la manita para pedir el audio o puede ponerlo por el chat, yo la leo. O me pueden poner por el chat, no, que no hay preguntas, para saber que estamos Ok, ok. perfecto. Bueno, entonces si no hay preguntas, continuamos con el segundo componente. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá arriba. El segundo componente que tenemos que calcular son los otros activos líquidos, que eran los que mirábamos inicialmente en nuestra presentación. Entonces, estos otros activos líquidos, digamos, en la formulación, pues son bastante parecidos a los iniciales. Porque miren ustedes que acá inicialmente lo que queremos calcular es el precio justo de intercambio de esos otros activos líquidos y también los estamos ajustando de la misma forma que el primer componente, que es por un haircut de liquidez de mercado, que es este HLF, y también en el caso de que aplique por un haircut de riesgo cambiario. Entonces, básicamente, en términos generales, los ajustes son muy parecidos. ¿Qué es lo que cambia en este segundo elemento? Pues fundamentalmente lo que cambia es que estamos hablando de otros activos líquidos que por definición son todos aquellos activos que gozan de menor liquidez que los que anteriormente ya citamos. La pregunta del millón es, bueno, pero ¿qué son otros activos líquidos? ¿Cuáles pueden ser otros activos líquidos? Pues son todos esos componentes, por ejemplo, de los portafolios de inversiones de una entidad que no son tan fácilmente convertirse en dinero, pero que en algún momento en el tiempo pues se van a convertir en caja. Algunos, por ejemplo, que podríamos citar acá, digamos a manera de, digamos, para facilitar el ejercicio, son los que estamos considerando acá, que es, por ejemplo, yo debería considerar dentro de los otros activos líquidos las inversiones que yo realice en carteras colectivas o en fondos de inversión, pues, con pacto de permanencia, es decir, aquellas inversiones que yo realice en portafolios en donde yo tengo que dejar los recursos invertidos durante cierto tiempo determinado, cierto tiempo definido. Por ejemplo, una inversión que yo realice, que yo deba dejarla, digamos, dejarla invertida por lo menos, por ejemplo, durante 30 días o durante 90 días o un año. Digamos, ese tipo de activos, pues obviamente sí tienen cierto nivel de liquidez porque yo sé que dentro de cierto tiempo voy a obtener la caja resultado de esa inversión, pero el tema es que
yo no los podría considerar dentro de los de alta calidad, porque obviamente tengo que esperar un plazo, digamos, previamente definido para poder tener esta caja. Entonces, obviamente, la liquidez acá es menor que en el caso anterior. ¿Qué otro tipo de componentes podríamos encontrar acá? Por ejemplo, los títulos que son al descuento. Entonces, acá estamos, a ver, ejemplo, estamos utilizando, por ejemplo, una letra, que es un título que se negocia pues al descuento. Obviamente esto goza de liquidez, pero goza de liquidez una vez el papel se ha vencido. Y digamos, transar este tipo de papeles en el mercado secundario, es decir, en el mercado en el que se encuentran compradores y vendedores de títulos de valores, pues es difícil, ¿no? No es muy fácil encontrar compradores de letras y pagarés, por ejemplo, que es el tercer activo que estamos señalando acá. Digamos, de cierta manera uno podría tal vez llegar a conseguir un comprador por esos activos como una letra o un pagaré, pero obviamente al ser la liquidez de este tipo de activos mucho menor, seguramente es posible que el comprador final de esta letra o este pagaré pues nos exija o digamos, nos compre esos activos a un precio que esté muy por debajo del precio justo, del precio al que se debería transar. Entonces, obviamente, el castigo acá, por ejemplo, en términos de liquidez, debería ser mucho más alto que el castigo que se hace en el primer componente, que eran los activos de alta calidad. Pero miren ustedes que en términos generales, pues, digamos, la solución pues, de los otros activos líquidos es muy sencilla, muy parecida a la metodología anterior. Suponemos acá un nominal de 300.000 pesos, 500 millones de pesos y 2.000 millones para cada uno de esos activos y un precio justo. Obviamente el primero como está dado en términos de unidades, entonces suponemos que esto vale que, que el precio justo de cada unidad son 2.522 pesos y tenemos un nominal total de 300.000 unidades. En la letra pues vamos a suponer un precio justo de 95% y en el pagaré un precio justo de 94%. Hacemos básicamente los mismos pasos que hicimos en la ejercicio anterior. Primero calculamos el precio de mercado de cada posición, que es simplemente multiplicar ese precio justo por el nominal que tenemos invertido. Entonces, acá en este caso, por ejemplo, tendríamos una inversión inicial de 3.111 millones de pesos en total. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues básicamente lo mismo. Tenemos que hacer un ajuste por liquidez y un ajuste por riesgo cambiario si es que aplica. En estos activos que se proponen en el ejercicio, pues no hay ningún activo atado a riesgo cambiario, pero en el caso de que lo hubiera, pues obviamente se debería hacer el ajuste respectivo por el factor que corresponda. Y adicionalmente pues estamos haciendo un ajuste por el liquidez de mercado, que era el que estábamos haciendo antes, bajo la metodología que propone el regulador colombiano, que es, si usted no encuentra dentro de ese archivo del Banco de la República, del emisor local, si usted no encuentra una de las emisiones dentro de ese archivo y su respectivo haircut, lo que usted tiene que aplicar es un factor de ajuste del 20%. Acá obviamente volvemos a la discusión de si debería ser 20% o más o menos. Bueno, eso debería tener su propio desarrollo metodológico, pero a la luz de este modelo que se propone, pues esto es lo que se dictamina. Entonces es lo que estamos usando, que en este caso es el máximo que se propone, que es un 20%. Entonces, ¿qué hacemos? Pues exactamente lo mismo que en la primera parte del taller, que es ajustar el precio de intercambio, por ejemplo, en este caso 95%, lo afectamos por un 20% que sea el ajuste por liquidez del papel y eso nos da un equivalente de un precio del 76%. De esta manera, nuestra posición final pasa de ser 400, le voy a subrayar acá, pasa de ser 475 millones a tener un valor a precios de mercado ajustados por riesgo de liquidez de 380 millones de pesos. Obviamente el efecto final es básicamente el mismo que veíamos en la primera parte del ejercicio y lo vamos a comprobar acá con la suma de las posiciones, y es que el neto del valor de este segmento del portafolio pues debería ser, después de que se ajuste por liquidez y por riesgo cambiario que aplica, debería ser básicamente menor o igual al valor inicial del portafolio, obviamente porque yo estoy castigando en términos de riesgo las posiciones que tengo. Entonces miremos acá, pues efectivamente estoy pasando de tener un portafolio de 3.111 millones de pesos en otros activos líquidos a tener un portafolio que ajustado por riesgos vale 2.489 millones de pesos. Es decir, yo estoy haciendo un ajuste total, vamos a calcular acá, de 622 millones de pesos. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hago el cálculo para los otros activos líquidos, ese ajuste que se hace, ese ajuste final,
normalmente en términos porcentuales es mucho más grande que el ajuste que se hace en el caso de los activos líquidos de alta calidad. ¿Por qué? Pues esto básicamente tiene todo el sentido del mundo, porque por definición esos otros activos líquidos son aquellos activos que, aunque gozan de cierta liquidez, su liquidez es menor a la que se tiene en el caso de los activos líquidos de alta calidad. Entonces, obviamente, es muy natural que en este caso el castigo sea más grande, en términos porcentuales. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Una vez calculamos ese valor de los otros activos líquidos ajustados por liquidez del mercado, por eso cambiario si es que aplica, que es este valor que tenemos acá. Voy a borrar este dato, porque, no, vamos a resolverlo de esta forma. Vamos a quitar acá un par de celdas que nos están causando aquí un error en la fórmula. Listo. Entonces miren ustedes que los otros activos líquidos pues tienen un valor de 2.489 millones de pesos. Ahora, finalmente, ya para terminar, pues ¿qué tengo que hacer? Calcular los activos líquidos de mercado, es decir, el valor total. ¿Y a qué equivale eso? Pues simplemente seguimos la fórmula, es la suma de los activos líquidos de alta calidad, que fue el componente que generamos en la primera parte, y a eso le sumo, ojo con esto, le sumo el mínimo entre los otros activos líquidos, el mínimo que esté entre lo que sumen los otros activos líquidos y el valor que sumen los activos líquidos de alta calidad multiplicados por 3 séptimos, es decir, afectados por un 42-43% aproximadamente. ¿Por qué yo debo coger el mínimo entre los dos? Porque básicamente lo que dice el ente regulador local es que al ser los otros activos líquidos, activos que obviamente gozan de menor liquidez, pues yo los voy a castigar en términos de riesgos y voy a decir que valen mucho menos de lo que podrían llegar a valer, básicamente porque en términos de riesgos y digamos como lo muestra este modelo, en términos de riesgos pues yo debo ser bastante, digamos, exigirle bastante a las entidades para que se cuiden bastante en términos de riesgo de liquidez. Como todos ustedes saben, pues hay entidades en diferentes partes del mundo que han desaparecido por eventos de riesgo de liquidez. Entonces lo que trata de hacer el ente regulador es de ser bastante exigente con las entidades en términos de los activos líquidos. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, que si estos activos líquidos de mercado dan una cifra muy pequeña para una entidad financiera, pues la entidad lo que tiene que hacer es aumentar esos activos líquidos, pero fundamentalmente ¿en cuáles? Pues en los de alta calidad, porque los de alta calidad son los que menos se afectan en términos de riesgos. Entonces, de cierta forma, lo que se les está sugiriendo a las entidades es tengan activos líquidos lo suficientes que se necesitan para cubrir obligaciones, pero tengan activos líquidos de alta calidad, activos líquidos que ustedes realmente puedan volver caja en muy corto plazo. ¿Como qué? Como las cuentas bancarias, como las inversiones en los fondos Vista, como las inversiones en títulos valores, pero que gocen de muy buena liquidez, es decir, que sean fácilmente vendibles en el mercado. Y van a ver ustedes que entonces estos activos líquidos de mercado van a comenzar a crecer. Entonces, digamos, básicamente eso es lo que se sugiere, ¿sí? O lo que está exigiendo de forma directa este ejercicio, que se tenga un nivel de activos líquidos adecuado y que este nivel de activos líquidos pues sea realmente de activos que gocen de una liquidez de verdad, que no aparenten liquidez, sino que gocen de una liquidez real. Entonces, para concluir, los activos líquidos de esta entidad, ajustados por los riesgos que ya comentamos, tendría un valor total de 7.925 millones de pesos. Ahora, ¿qué es lo que debe uno hacer? Ya para terminar, voy a volver a la presentación. Lo que uno debe hacer, voy a volver a la diapositiva 2. Lo que uno debe hacer es, básicamente, miren, con este ejercicio ya concluimos el valor total de los activos líquidos de mercado, que nos da aproximadamente 7.500, 7.600 millones de pesos, si no estoy mal. Ya tenemos el primer componente. Ahora la pregunta es, bueno, si ese es el colchón que tengo, si el colchón que tengo son 7.600 millones de pesos, pues entonces ahora miremos este segundo componente que son los requerimientos de liquidez, es decir, de esos 7.600 que tengo en el corto plazo para cubrir obligaciones, ¿cuánto necesito? ¿Cuánto suman mis obligaciones? Para responder a esa pregunta, en otra sesión vamos a hablar de los requerimientos de liquidez netos. Pero básicamente el primer componente del indicador de riesgo de liquidez queda resuelto con el ejercicio que desarrollamos hoy. Entonces, bueno, si tienen preguntas, bienvenidas sean. De antemano, pues, muchas gracias por su compañía en la sesión de hoy y esperemos que este taller práctico pues haya sido de su utilidad. Damos un espacio para la sesión de preguntas. Listo, André. Ya saben que la dinámica es
sencilla. Si quieren participar con audio, levantan la mano o si no, la transmiten a través del chat. El chat lo tienen activo. Bueno, Andrei, no tenemos preguntas, Andrei. Bueno, ok, Sí me pues gustaría muchas gracias por su compañía. este ejercicio, el, el- la hoja de Excel la podemos compartir, ¿verdad? Sí, claro, sin ningún problema. Ok, en todo caso, pues para el que quiera replicar el ejercicio, aterrizar un poquito a otras realidades, entonces va a quedar disponible también en la página. Ok, Permítame un entonces, momento. bueno, muchas gracias por Desde el punto de acompañarnos. vista de Ah, bueno, auditoría, una pregunta tienen acá. Desde el punto de vista dale, de dale. auditoría, ¿qué es lo más importante para revisar? ¿Qué es lo más importante para revisar del ALM? Pues digamos, ahí hay varios elementos a considerar. Lo primero que uno debería hacer desde el punto de vista de auditoría es conocer muy bien el modelo, porque, digamos, si uno quiere realizar el proceso de auditoría correctamente, lo que uno primero debe hacer es verificar que el desarrollo metodológico del modelo se esté respetando. Por ejemplo, que el haircut por liquidez que se va a aplicar o que se esté aplicando en el modelo de la entidad, pues efectivamente corresponde al que se debe aplicar. Podría pasar, por ejemplo, que con la finalidad de hacer ver unos activos líquidos de mercado más, no sé, más grandes, por decirlo de alguna manera, eh, digamos en el desarrollo metodológico del modelo se está utilizando un haircut menor, bien sea por efectos por ajustes de liquidez o por ajustes de riesgo cambiario, a los que se deberían utilizar. Entonces, si yo utilizo unos haircut menores a los que yo debería utilizar, obviamente los activos líquidos del mercado se van a ver inflados y a la luz del reporte, pues digamos que los datos van a lucir mucho más bonitos al momento de reportarlos. Entonces, en el tema de auditoría, lo primero que se debería verificar es que el desarrollo metodológico del modelo, pues, digamos, se haga de forma correcta, se haga bien hecho. Y para eso lo que yo tengo que hacer es algo como lo que hicimos hoy, es decir, tomar la metodología del ente regulador, en este caso el colombiano, y aplicarla paso a paso para verificar o contrastar que lo que se esté haciendo en el área de riesgo se esté haciendo de manera adecuada. Eso es muy, muy importante, que no le estén mostrando cifras que no son, que los ajustes correspondan a los ajustes que se deben hacer, con el fin de que los ALM pues, reflejen lo que tienen que reflejar. Otro elemento que se debe hacer en términos de auditoría también muy importante es hacer un seguimiento periódico a los resultados en términos de ALM. Es decir, no solamente hacer una muestra aleatoria de, no sé, de 3 reportes que se enviaron, sino llevar el comportamiento histórico de esos activos líquidos de mercado para ver en qué momento se presentan variaciones notorias. Es decir, básicamente llevar una serie muy sencillita de serie de tiempo, donde yo esté analizando cada uno de los componentes de los activos líquidos de mercado de forma independiente y también el total. Entonces yo podría hacer una gráfica donde yo llevo el control de los activos líquidos de alta calidad, otra gráfica de los otros activos líquidos y otra gráfica que me sume los dos. Y con eso básicamente yo le hago seguimiento es qué va pasando con los activos líquidos de mercado en la entidad y digamos cuando se presenten variaciones importantes por qué pueden estar ocurriendo, para que digamos las personas de auditoría puedan entender si esas variaciones obedecen realmente a que se están presentando digamos defectos de caja, es decir, bajas posiciones de liquidez en la entidad, o en algunos casos puede ser por un error en la metodología de cálculo. Entonces sí es importante que se haga seguimiento a esos niveles de liquidez, es decir, que se esté cumpliendo con lo que la norma está exigiendo. Por ejemplo, el indicador de riesgo de liquidez, digamos, siempre debe ser mayor a 1, en este caso, para ciertos bandas de tiempo. Entonces, lo que uno debe controlar en términos de auditoría inicialmente es que efectivamente ese indicador sí debe mayor a 1, es decir, cumple con los requisitos normativos, pero que obviamente en el cumplimiento de ese requerimiento normativo, es decir, en el hecho de que el indicador de riesgo de liquidez sea mayor a 1, uno también debe vigilar en que, digamos, en el cumplimiento de ese nivel mayor a 1,
también se esté cumpliendo con que la metodología se esté desarrollando de forma adecuada, es decir, que no se estén influenciando los datos que componen el modelo para que el indicador finalmente dé mayor a 1. Eso es bien importante. Ok, pero otra pregunta. Para el caso de Interbolsa, ¿no era fácil identificar por parte de la superfinanciera lo que estaba ocurriendo con su liquidez? Pues bueno, para ese caso particular, bueno, uno debería considerar, por ejemplo, los reportes de riesgo de liquidez que se desarrollaron durante todo ese tiempo, ¿no? Habría que conocer exactamente los datos del indicador de riesgo de liquidez y si sí estaban mostrando lo que deberían mostrar. Lo que uno debería también tener en cuenta es si, por ejemplo, el modelo, o digamos los cuestionamientos que uno debería hacerse es, por ejemplo, si el modelo que se propone está cumpliendo con todos los elementos que uno debería considerar a la hora de hacer un cálculo adecuado del indicador de riesgo de liquidez, como les digo, pues esta es una metodología, pero obviamente hay muchísimas variaciones y elementos que uno podría considerar. Entonces, bueno, digamos, habría que conocer con exactitud los datos de ese caso particular, pero digamos que para hacer las cosas de forma correcta, lo que uno debería verificar es la generación del reporte de forma periódica que cumpla con los requisitos normativos, que como les digo en la metodología de cálculo se esté haciendo como debe hacerse, y también verificar si digamos, este modelo cumple con todos los requisitos que debería cumplir, ¿no? Entonces es una discusión bastante extensa. Ok, ¿tenemos más preguntas? Bueno, parece que no tenemos más preguntas, Andrei. Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. Espero que este taller práctico haya sido de su utilidad. Como dijo Giovanni, vamos a colgar tanto el archivo de Excel como el video en la página, pues para que ustedes puedan acceder a la información. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan sobre el ejercicio, cualquier planteamiento, temas nuevos que quieran que tratemos en términos de riesgo de crédito, de mercado, de liquidez operacional, de SARLAF, de análisis técnico, de herramientas de inversión, bueno, uno de tantos temas que poco a poco vamos desarrollando en la página, pues bienvenidos sean. Todos sus comentarios, pues obviamente los vamos a estar atendiendo. Mi correo es agonzalez@riesgos. Y como dijo Giovanni, pues nos puede seguir en Twitter y en nuestra página www.riesgos. Los invitamos a visitarla. Y bueno, nuevamente muchas gracias por su compañía y que tengan buena noche.